Ahí estamos. Bueno, pues no, la buena noticia es que ya acabamos con la parte, digamos, de la contabilidad más teórica y nos vamos a meter ya mucho más con la parte de análisis de estados financieros, ¿de acuerdo? Que es lo que se llama la unidad didáctica 2. Entonces hoy vamos a intentar ver la mayor parte de la teoría y sobre todo entrar ya en mucha más desglose, digamos, de un punto de vista práctico. Bueno, a ver si me deja compartir esto. Perdonadme. Vale, genial. Bueno, entonces lo primero y más importante, a ver, que alguien me pregunta algo por ahí. Sí, me estaba preguntando, creo que era Hermes, ¿no? Sí, señor, muy buenas tardes. Muy buenas. Profesor, no, una pregunta. La semana pasada usted nos hizo una precisión que había un día que aparecía programado usted en clases, pero que al parecer no íbamos a tener esa clase. ¿Es así o No, entendí mal? no, lo que me extrañaba es que no teníamos clase el día, creo que era jueves. Pero bueno, si me dijo alguno de vosotros Fui que yo, os fui habían yo. programado una clase. Ah, tú fuiste de liderazgo. Entonces será que el otro profesor ha tenido que cambiarlo, entonces no hay problema. Ah, No, ok, no. ok. Era que no tenía claro si era que alguna de las clases que tenía usted programada pues no la íbamos a tener. No, en absoluto no. Lo que me enseñó era justo lo contrario, que no, eso que normalmente teníamos clase los jueves y no lo había. Pero bueno, ya está aclarado y me lo aclarasteis vosotros, además. ¿De acuerdo? Ah, perfecto, muchas gracias. Nada, todo lo que está previsto, pues lo vamos a tener, salvo que ocurra alguna desgracia, esperemos que no. Yo que sé, que eliminen a España del Mundial, es broma, que no me gusta mucho el fútbol. A ver, vamos a por ello. Bueno, pues vamos al lío, como os decía. Hoy os recuerdo que la clase está programada para 2 horas, más o menos hasta las 9. Bueno, como sabéis, siempre los 10 últimos minutos serán de preguntas. Bueno, entonces muy importante, primero entender lo que es un balance de situación. El balance es, la mejor metáfora que se hace es la foto fija, ¿no? De lo que la empresa tiene y debe en un momento dado del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, en el activo, pues lógicamente nos aparecen bienes y derechos. Bienes es lo que la empresa ya tiene y derechos lo que le deben a la empresa, lo que la empresa va a poder transformar en dinero o en activos, pues en otro tipo de activos. Tenéis que tener en cuenta que los derechos tiene que ser por algo que ya haya ocurrido. No sé si os acordáis que este matiz lo introdujimos en la clase anterior cuando hablamos de las provisiones, previsiones, etcétera. Algo que no ha ocurrido, pero que puede llegar a ocurrir. Imaginaros que suba el precio de los inmuebles en Madrid. ¿Es posible que ocurra? Es posible, pero no ha ocurrido. Por tanto, yo no puedo contabilizar algo que todavía no ha pasado. O no debo contabilizar algo que todavía no ha pasado, ¿no? Y acordaros que hay un matiz muy importante en el activo, que es la diferencia entre el activo a corto plazo y el activo a largo plazo. ¿De acuerdo? El activo o corriente y no corriente, que es lo mismo. El activo no corriente, o el activo fijo, a largo plazo, es aquel activo que en principio va a quedarse en el balance durante más de un ejercicio. Mientras que el activo corriente es aquel activo que tenemos intención de que se transforme en dinero o que sea utilizado dentro de lo que es la estructura productiva de la empresa en menos de un año. ¿Vale? Entonces, esto sería un poco la filosofía del activo. En el lado del pasivo, digamos, el activo es donde yo he invertido el dinero. Daos cuenta que incluso los derechos, cuando yo por ejemplo, le concedo financiación a un cliente, estoy invirtiendo. Lo que estoy haciendo es invertir en que mis clientes puedan tener un tiempo de pago y me compren a mí, no le compren a la empresa de al lado, ¿no? Y el pasivo, entonces el activo es donde ha invertido la empresa y el pasivo es donde lo ha financiado. ¿Cómo se financia? Pues o bien con el capital, que son las aportaciones de los propietarios, bien sea la aportación inicial, bien sea una ampliación capital o bien sea
Pues aquella parte del beneficio que no se ha repartido como dividendos. Entonces, esto es lo que se llama financiación interna y la financiación externa pues sería aquella parte debida a terceros, ¿no? Una cosa que es muy importante entender es que esta financiación externa no son solo los bancos, lógicamente, sino que son los proveedores, yo qué sé, incluso la agencia tributaria y tantos otros a los cuales nosotros en algún momento dado del tiempo podríamos llegar a deber dinero. Y aquí tenemos las masas patrimoniales, ¿no? Me gustaría establecer también algún pequeño matiz que son importantes. Entonces, primero, dentro del activo, como he dicho, tendremos el activo fijo o no corriente, si lo preferís, y el activo corriente. Los que habéis visto un poco la contabilidad hace un poquillo más de tiempo, si os acordáis al activo corriente se le denominaba activo circulante. ¿De acuerdo? Y fijaros que aparece un matiz muy importante aquí. Tanto en una parte del activo corriente como en el fijo aparece el activo fijo funcional y extrafuncional. Activo funcional, aquel que lógicamente necesitamos para que la empresa, como su nombre indica, funcione, ¿no? Para la buena marcha de la empresa. Activo extrafuncional, aquel activo en el cual la empresa ha invertido, en este caso activo no corriente, activo fijo, pero que podría, pues no, la empresa podría perfectamente funcionar sin ello. Venga, voy a dar un ejemplo de América Latina que a mí siempre me marcó. Buen cliente mío, Banco de Crédito del Perú, cuando tú vas a su sede central hay una catarata en mitad del edificio. Los que sois peruanos, que creo que había alguno por ahí, pues seguramente conocéis de lo que hablo. Entonces, ¿qué narices pinta una catarata en mitad del edificio? Lo que debe costar, pues bueno, mantenerla, etcétera, etcétera. Eso es un ejemplo de activo extrafuncional. Es decir, digamos, es un activo, una inversión de prestigio, una inversión en algo que efectivamente la empresa podría no estar ahí y seguir funcionando. Ejemplos típicos, pues yo qué sé, los helipuertos que suele haber en muchos edificios altos, ¿no? Con una señal de estatus, yo qué sé, los cuadros de pintores muy reconocidos para recibir a clientes importantes, ¿no? En determinadas zonas VIP de la empresa. Todo eso se denomina activo extrafuncional. Hay que tener mucho cuidado con el activo extrafuncional, porque un poco no está mal, pero el activo extrafuncional por definición no genera dinero. Entonces, claro, ahí es donde entramos en una parte que es muy interesante y que tenemos que entender. El activo extrafuncional hay que financiarlo. Pues claro, si yo tomo un préstamo para construir una cascada en la sede del Banco de Crédito del Perú, pues ese préstamo hay que pagarlo, sea el activo funcional o extrafuncional. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con el activo extrafuncional. Hay que manejarlo con un cierto criterio, siempre sabiendo que son inversiones de prestigio, etcétera, etcétera. En las pequeñas empresas, pues en las pequeñas empresas pasa muchísimo cuando vamos a decirlo así, se mezclan, ¿no? El patrimonio personal y empresarial. El empresario tiene la vocación de comprarse un activo inmobiliario como segunda residencia y en lugar de comprárselo pues no tiene dinero en ese momento digamos, como individuo, lo compra dentro de la empresa. Ese activo extrafuncional, lógicamente, está consumiendo recursos de la empresa y, por tanto, está empeorando la situación de liquidez, de solvencia de la empresa. Entonces, bueno, cuando analizamos un activo extrafuncional, pues hay que tener un cierto cuidado. ¿De acuerdo? Si detectamos un activo extrafuncional, pues hay que ver cómo se genera ese activo, a qué fines pues responde ese activo extrafuncional. Hay veces que no está mal y dices, bueno, es un activo extrafuncional porque la empresa quiere diversificar su actividad principal invirtiendo en inmuebles para alquilarlos. Bueno, pues esta no es su actividad principal, pero ¿por qué no? ¿Me seguís todos? ¿Todos habéis entendido bien lo que es el activo extrafuncional? ¿Sí? Sí, Genial.
Entonces, eh, como os decía, bueno, voy a ver que hay alguna, a ver, hay alguien que ha puesto algo en las preguntas. Ahí está Ernest, otra vez. No, qué pena, se me había accionado. Disculpe, doctor. Nada, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, bueno, cuando uno analiza el activo extrafuncional, no es lo mismo ser, por ejemplo, un empleado de banca que un analista de bolsa. Un analista de bolsa que vea mucho activo extrafuncional en una empresa va a enarcar la ceja y va a decir, oye, ¿esto qué es? ¿No? Porque en el fondo, pues es algo que efectivamente puede ser indicio de que la empresa está desviando recursos que podrían dedicarse a la actividad principal de la empresa a terceras actividades. Cuando uno es un analista de banca, dice, mira qué bien, esta empresa tiene un activo inmobiliario que puede vender porque no es necesario para su actividad y por tanto va a pagarme el préstamo más sencillo. Es decir, los activos extrafuncionales no son ni buenos ni malos, simplemente depende de lo que estemos estudiando. Rodrigo, adelante. Bueno, profesor, yo tengo una duda del extrafuncional. Por ejemplo, en el caso que nos comentaba del helipuerto, ¿no se consideraría también como parte ya del inmueble? Pues O depende, sería un depende. ¿Dónde eres tú, Rodrigo? de México? Mexicano. Bueno, he puesto el ejemplo de Perú ya por eso, porque había peruanos por aquí o no, ya no me acuerdo. Sí, ¿no? Sí, profe. Alguno había. A ver, ¿cuántos días al año se puede volar en Lima en helicóptero? Decir la verdad. Se callan todos. En el verano peruano este que dura pues 15 días, ahora que no se oye nadie, que no me oye nadie, pero es broma. Pero efectivamente, por definición es un uso muy poco intensivo, ¿no? Y como estaba explicando Rodrigo, pues puede ser que el edificio te lo entreguen ya con el helipuerto hecho, ¿vale? Y efectivamente tenga un uso más intensivo, pues para el compañero Rodrigo que era mexicano, pues para huir de los atascos de Ciudad de México, yo qué sé, tampoco en Lima están mal los atascos, pero bueno. Pero en otros casos simplemente es un activo que la propia empresa construye, ¿eh? Y esto es bastante habitual como una medida de estatus, ¿eh? Para que os hagáis una idea, la primera vez que yo estuve en Lima, recuerdo haber contado muy poquitos helipuertos. Las últimas veces que he estado, pues muchos más. Aquí en Madrid empieza a ser también una moda. Aquí está mucho más restringido el tráfico de helicópteros por temas de seguridad y normativa, pero se ven bastantes, se empieza a ver más. Son modas. Pues mira, si yo soy el Banco Santander y en mi sede central de Boadilla tengo un helipuerto, pues el BBVA tiene que tener otro, ¿no? Y a eso me refiero. Cuando hablamos de actividad extrafuncional, son todos aquellos activos que de alguna manera la empresa podría prescindir de ellos, podría seguir funcionando. Otra cosa es que sean inversiones de prestigio. El ejemplo que os he puesto es muy típico de empresas, pues por ejemplo, que deciden tener una sala VIP, ¿no? Pues con un par de cuadros, yo qué sé, de Dalí, de Miró, de quien sea, un poco para mantener un poco el prestigio. Te veo por ahí alguien con la mano levantada. Ah, es Rodrigo otra vez, perdóname, Rodrigo. O Cristóbal, perdón. No sé quién está. ¿No? ¿Os ha quedado la mano levantada? No, yo tengo una duda, profe. ¿Qué pasa Dime. si los extrafuncionales empiezan a generar más ingresos que los funcionales? Pues ese caso se puede producir. Imaginemos una empresa que su negocio principal le va mal, pero sus ¿Mm? negocios accesorios, por ejemplo, inmobiliarios, le van bien. Bueno, pues lo normal es que esa empresa, desde un punto de vista de la evaluación bursátil, pues caiga o Ajá. los inversores no lo vean especialmente bien, porque le han dado el dinero a la empresa para hacer otra cosa, no para invertir en inmuebles. Pero lo normal es que efectivamente pues llegue un momento en el cual pues, incluso la propia empresa podría cambiar de actividad. Tenemos un ejemplo estos días en la bolsa, que es SpaceX, cómo nació, qué es lo que decía Elon Musk cuando creó la empresa, que su objetivo único y primordial era llevar al hombre a la luna en una década. Y bueno, pues poco a poco se ha ido reconvirtiendo. Pues el señor Elon Musk se ha dado cuenta que no era posible, ha ido demorando el plazo de llegar a Marte y ahora mismo es una empresa, no es rentable todavía.
rentable porque tiene un grado de inversión muy alto, pero hace cosas completamente distintas a las que prometió. Incluso se podrían considerar extrafuncionales, ¿no? Pues el lanzamiento, yo qué sé, de satélites de cobertura wifi, etcétera, etcétera, que dices, bueno, ¿y esto qué narices tiene que ver con el origen? Entonces, Cristóbal puede ser bueno, pero en general, digamos, bursátilmente, una empresa cuyo negocio cambia completamente, al menos de inicio, los inversores suelen castigarle, ¿de acuerdo? Pero bueno, sí, muy buena pregunta. Bueno, vamos a por ello. Gracias. Nada. Entonces, bueno, ya hemos hablado un poco. Ya hemos hablado un poquito de el activo funcional y extrafuncional. Vamos a hablar un poco del activo corriente. El activo corriente es uno de los más difíciles de analizar, ¿de acuerdo? Muy difícil. A ver, existencias, bueno, vamos a hablar un poquito de ellas. Las existencias, pues es lo que la empresa tiene o bien que va a necesitar para su aparato, para su producción, es lo que llamamos el input productivo, o existencias de producto terminado, o bien de producto semiterminado. Y ahora analizamos un poquito eso. El realizable son todas aquellas cosas que ya he vendido, pero que todavía no he cobrado. En español de España le llamamos habitualmente clientes. En inglés, los receivables, ¿no? Y en algún país he visto recibibles, que es una traducción directa, ¿no? Y como veis ahí, el disponible, que es el dinero que yo tengo, ya sea en caja o en bancos. Y veis aquí que aparece también la distinción entre funcional y extrafuncional. Claro, si yo tengo mucho dinero en caja, mucho más allá de lo que necesito para pagar las facturas, el mercado me va a penalizar porque me dice, oye, este dinero que tú tienes en caja sin utilizar, deberías de alguna manera invertirlo en algo. Entonces, es cierto que esto genera siempre polémica entre los analistas, ¿no? ¿Cuál es el volumen de dinero que es funcional? Se suele considerar entre 60 y 90 días de gastos, 2 o 3 meses. Pues yo, por si acaso viene una pandemia como el COVID, por si acaso hay un evento catastrófico, 1000 cosas que pueden ocurrir, pues necesito mantener un cierto grado de disponible de dinero, bueno, en caja o en bancos. Y el extrafuncional es lo que excede de esto. A veces las empresas dicen, bueno, por si acaso me voy a guardar esto. Los que vivisteis la pandemia, pues las empresas en 2020 se volvieron un poco locos con este activo extrafuncional. No se sabía si la crisis iba a durar un mes o 5 años. Entonces, bueno, pues empezaron a acumular efectivo, ¿no? Entonces, el activo corriente es muy complicado de analizar. Vamos con las existencias. Las existencias, cuando se trata de producto acabado, pues lógicamente, cuando vemos un incremento de las existencias, ya vemos el otro día que un incremento de las existencias desde el inicio del año al acabar el año es un incremento del resultado. Esto es lo que dicen lo que dice la contabilidad. Financieramente, pues puede ser bueno o puede ser malo. Si yo tengo un incremento de las existencias porque mi volumen de negocio está creciendo, pues puede ser positivo. Si se incrementan las existencias porque no vendo, lógicamente es negativo. Entonces hay que saber muy bien qué es lo que estamos interpretando. Daos cuenta que hay determinados productos que tienen dos factores muy importantes: la obsolescencia tecnológica, la moda y el carácter perecedero. Obsolescencia tecnológica, pues yo si tengo un volumen de existencias muy alto, pero en lugar del último modelo de iPhone tengo el de 2 veces antes, pues seguramente la capacidad que tengamos de vender esos móviles, esos celulares, al precio al que lo compramos va a ser reducida. Por tanto, hay que moderar mucho el análisis de ese tipo de existencias. Hay muchísimos ejemplos en los libros sobre empresas que no han sido capaces, ¿no?, de verdaderamente generar esa capacidad de venta o esa capacidad de gestión de las existencias. Luego está el factor moda. Claro, hay empresas que efectivamente, imaginaos una empresa pues, tipo Inditex, Mango, H&M, todas las grandes cadenas, ¿no?, de ropa, pues que efectivamente, si no son capaces de vender en tiempo y forma, pues esto generará
una caída del valor de las existencias cuando acabe la temporada, ¿no? Esto sería las existencias de producto acabado. Entonces, las existencias de producto acabado hay que analizarlas con mucho cuidado. ¿Qué pasa con las existencias de input productivo? Bueno, un incremento de las existencias hay que analizarlo con mucho cuidado porque puede ser que la empresa se haya equivocado con las previsiones de venta y por tanto con las previsiones de producción. O que la producción no ha podido ir al ritmo previsto porque ha habido algún problema. ¿De acuerdo? Entonces, este incremento de la materia prima hay que analizarlo y analizarlo bien. Y también podría ocurrir que esa existencia de input productivo tenga un valor cero para una empresa que no sea la propia empresa que está pues llevando a cabo la contabilización. Pongo un ejemplo muy tonto, que es un ejemplo real. Hubo una empresa española que ganó, fue una de las que ganó dentro del concurso, que hicieron la ampliación del canal de Panamá. Entonces, dentro del pliego de condiciones, ellos pues valoraban, habían hecho una estimación, ¿no?, de cuánto valían los limos y las arenas que esperaban encontrar en el terreno que había que horadar para construir esta ampliación del canal de Panamá. Y en realidad ellos hicieron una estimación un tanto errónea y fallaron. Entonces, pero hay que pensar que lógicamente ellos esperaban encontrar un tipo de terreno que luego pudieran emplear en la propia producción pues, del cemento, de la cimentación, etcétera, etcétera. Claro, si yo encuentro no sé cuántas toneladas de arena y me sobran 7, ¿qué hago con ellas? Pues sinceramente va a ser difícil que esas existencias tú las puedas revender. Eso pasa mucho en el ámbito de la construcción. Y a veces vemos pues materiales constructivos que fuera del entorno es más caro el transporte prácticamente que el valor que pueda tener. Y lo peor de todo sería las existencias de productos semiterminados. Los productos semiterminados, las existencias de productos semiterminados solo se producen pues, en aquellas situaciones en las cuales el ciclo productivo es largo. Habitualmente, pues el mundo constructor también es un mundo muy de existencias de productos semiterminados. ¿Qué problema tiene el producto semiterminado? Pues que si la empresa, por el motivo que sea, cierra, no lleva a cabo la culminación del proceso productivo, otra empresa va a tener que retomar desde el punto de partida, desde el punto intermedio, perdón, donde esté o donde se quedase el ciclo productivo. Entonces, normalmente es muy complicado. Es decir, cuando nos encontramos con este tipo de situaciones, pues no siempre es fácil que esas existencias tengan un valor verdadero. El análisis del realizable también hay que analizarlo con mucho cuidado. Si el realizable crece más que las ventas, si yo doy cada vez más días para que mis clientes me paguen, pues problemas. A lo mejor estoy creciendo en ventas, pero ese crecimiento en ventas está llevando a una gestión de los cobros, en este caso, pues mala, ¿no? Y lo mismo pero al revés, ¿no? El disponible ya hemos analizado un poco cómo funciona. Bien, en la parte del préstamo, del pasivo, ¿qué es lo que podemos, qué es lo que podemos analizar? Bueno, pues lógicamente habrá una parte no exigible que ya sabemos cuál es la parte del capital, y en el exigible a largo plazo y a corto plazo depende del periodo en el cual tú tengas que devolver. Por ejemplo, proveedores, casi siempre son a corto plazo. Hay algunas excepciones, proveedores de inmovilizado puede ser a más de un año, pero en principio los proveedores son casi siempre a corto plazo. Es muy importante, ¿no?, cómo se gestione este tipo de análisis. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver así de entrada, ¿no? Lo primero sería intentar determinar si puede haber activo ficticio. ¿Y el activo ficticio qué es? Pues aquel activo que está contabilizado pero puede no existir. Voy a poner un ejemplo y vosotros me decís qué os parece. Cuando empezó la pandemia COVID, año 2020, el presidente Donald Trump dijo, oye, todas las empresas que así lo quieran van a poder participar en la elaboración de una vacuna, y yo les voy a permitir que todos los gastos en los cuales se incurran en encontrar una vacuna contra el COVID los pueden activar, es decir, lo van a poder activar como si fuera una patente.
Entonces, ¿qué ocurre? Pues lógicamente, pues empresas que acabaron llevando de manera comercial una vacuna del COVID, pues no hubo tantas. Estamos hablando de Johnson Johnson, de AstraZeneca, pues de Moderna. Hay una serie de empresas que sí tuvieron éxito, pero decenas de otras cuyas vacunas quedaron por el camino. Pero estas empresas, lógicamente, activaron todos los gastos que tuvieron de desarrollo de las vacunas. ¿Cuánto vale hoy ese activo? Cero. Ya el COVID ya pasó, gracias a Dios, bueno, no es que pasara, pero que ya nos hemos inmunizado más o menos, entonces ya esto ya vale mucho menos de lo que valía pues hace unos años, si es que vale algo. Este es un ejemplo de activo ficticio. Hay otros activos que yo los tengo contabilizados, pero su valor es cero. Maquinaria que ya no funcione, pero que todavía no acabo de amortizar, porque se ha deteriorado, porque a lo mejor la tecnología que utiliza pues no es rentable. El otro día estuve con un amigo que tiene una imprenta, ¿no? Me contaba el caso, pues bueno, ellos pues, cuando compraron su imprenta, pues heredaron algunas maquinarias cuyo ciclo de maduración era 20 años, pero que han quedado completamente obsoletas, ¿no? Con la reprografía digital. Entonces, siguen estando en el balance, la realidad es que no tienen valor. Y esto es algo muy importante, porque si yo estoy analizando una empresa y detecto un activo ficticio, tengo que levantar la mano y decir, ¿qué pasa aquí? El ejemplo que os he dicho antes es evidente, ¿no? Pues empresarios pues, que tienen activos que en realidad son de su propiedad, pero los tienen dentro de una empresa. Posibles contrarreservas, ¿qué es? Oye, pues mira, yo tengo las reservas de revalorización, es decir, que cuando mi activo sube de valor en el pasivo, el patrimonio neto, el capital, para entendernos, las reservas suben. Pero ¿qué pasa si caen de valor? Pues por lo contrario. Si cayeran de valor, entonces, lógicamente, pues habría que descontar de las reservas. Las empresas son muy reacias a hacer eso. Solo lo hacen cuando no queda otra. Pongo un ejemplo muy tonto. Pues soy una empresa y he invertido en Angola 10 millones de euros en un activo, lógicamente, en moneda local. Moneda local se llama Kwanza. Y el Kwanza ha caído un 80%. El negocio me irá bien, mal, regular, pero la valoración de ese inmueble expresado en euros ha caído. Por tanto, tengo una contrarreserva. Entonces, esto es muy importante para intentar entender cuándo a lo mejor las cuentas anuales de una empresa pues no están reflejando la realidad de esta empresa. Hubo un ejemplo en España hace, quiera Dios, un año, no sé si llega al año, en el cual una mañana nos levantamos y vimos una noticia en prensa que había una empresa llamada Grifols que estaba más o menos haciendo fraude con la contabilidad. Luego no era tanto así. Y uno de los temas que apuntaba un informe de una empresa americana es que la empresa estaba considerando como suyo otra empresa en la cual tenía un 0% de participación. Bueno, pues eso puede ser un activo ficticio. Yo estoy reconociendo como valor algo que no es mío. ¿Vale? Entonces, cuando detectamos activo ficticio, tenemos que indagar qué es lo que está pasando. Segundo, muy importante, errores de verificación, ¿no? Que veamos que efectivamente no se está aplicando el devengo. Si no se aplica el devengo y estamos aplicando el criterio de cobro y pago, pues nos podemos llevar un susto muy gordo. Imaginaos Netflix, ¿no? Pues durante 3 años está rodando una serie y entonces está reconociendo como pérdidas y luego en el momento que lo empieza a emitir reconoce como ingresos los ingresos de los 5 años siguientes. Bueno, pues mal. Es decir, ahí ha reconocido como pérdidas sin estar generando ingresos, no estaba acabado y sin embargo está reconociendo como ingresos justo en el momento, aunque todavía no se ha producido el ingreso. Entonces, bueno, de alguna manera hay que tener un criterio que sea un poco más lógico, ¿no? Después, la composición y valoración de las existencias. Siempre hay que tener mucho cuidado con esa tipología que antes os he dicho yo, existencias que tengan que ver con temas tecnológicos,
existencias que tengan que ver con moda, carácter perecedero, etc. Cuando nosotros nos encontremos contra empresas cuyas existencias responden, perdón, a uno de esta tipología, pues tenemos que, de alguna manera, reflexionar sobre si la empresa pues puede sobrevivir a este tipo de riesgos, ¿no? Pues a lo mejor resulta que la empresa tiene un montón de existencias, pero pues, yo qué sé, están pasadas de moda, etcétera. Hay un caso muy conocido de una empresa catalana que había desarrollado, española catalana, que había desarrollado, cuando salió el iPhone 1, pues Steve Jobs quería lanzarlo tan rápido que no hicieron fundas. Entonces, esta empresa catalana decidió empezar a fabricar millones de fundas para el iPhone 1 y se hicieron muy ricos. Steve Jobs vio el negocio, cambió ligeramente las dimensiones del iPhone de tal manera que ya no entraba el iPhone 1, el iPhone 1 bis, el que fuere, o el 2, pues ya no entraba en las fundas de esta empresa catalana y las empezaron a fabricar ellos. Esta empresa se tuvo que comer, con perdón de la expresión, tuvo que quedarse o destruir millones y millones y millones de fundas. Pero, lógicamente, tenemos que valorar el riesgo de esas existencias. ¿De acuerdo? La cuarta cosa muy importante, yo lo hago siempre, ya lo vais a ver ahora, que es calcular cuál es el porcentaje de amortización que tiene el activo. Y hay que ver qué criterios se está utilizando. El quinto, muy importante, ¿quién me debe dinero? De mis clientes. Si los que me deben dinero son empresas grandes, el Estado, pues a lo mejor yo no cobro en plazo, pero uno, sé que no voy a tener problema en cobrar, y dos, si necesito el dinero me puede ir a un banco. Y el banco me va a decir, mira, hombre, te debe dinero Telefónica, no hay problema. Yo te descuento esta factura, este recibo, lo que sea, y con eso, pues puedes pagar las nóminas. Sin embargo, claro, lógicamente, si los clientes que yo tengo son de una calidad más baja, pues en ese sentido, pues será muchísimo más difícil poder realizar este tipo de operativa. Como veis, luego estaría también la exigibilidad de la deuda. No me contestéis si no queréis. ¿A quién le prefieres deber dinero? ¿A tu padre o a tu suegro? ¿A tu madre o a tu suegra? Bueno, pues otro, claro. Pues en este caso, la exigibilidad de la deuda no es lo mismo deberle dinero a los trabajadores, a Hacienda, a, yo qué sé, a un proveedor. Y en cada país es distinto, pero en cada país hay una cosa que se llama la prelación. En caso de quiebra, ¿a quién tienes que pagar y en qué orden? Entonces, la exigibilidad de la deuda máxima suele ser la del Estado y los trabajadores. ¿De acuerdo? Suele estar arriba de la prelación. Normalmente, en casi todos los países es así. O ya vendrían pues otros acreedores como los que tengan garantía hipotecaria, PIB laticia. Iríamos bajando, pues, consultores, autónomos, proveedores, hasta llegar a lo que se llama la deuda subordinada. Sería aquella deuda que es la última que se cobra. Participaciones preferentes y acciones normales. Entonces, todo esto, lógicamente, la exigibilidad de la deuda, pues si yo le debo dinero, todo el dinero se lo debo al banco, se lo debo con garantía hipotecaria y además debo a entidades públicas, etcétera, etcétera, pues hay que darse por muerto. Es decir, va a ser prácticamente imposible conseguir negociar nada. Si por el contrario yo le debo a proveedores, pues normalmente los proveedores son empresas como yo y esas empresas pueden ser más receptivas, ¿no?, a que haya habido un problema en un momento dado y bueno, pues, se puede negociar. En el balance también vamos a identificar partidas dudosas, ¿no? Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿vale? Y si identificamos partidas dudosas, pues hay que preguntarle a la empresa. O, si no tenemos acceso a hablar con nadie de la empresa, tenemos que leernos la memoria de la empresa. Entonces, siempre lo importante es que el activo ficticio sea lo más pequeño posible
También tenemos que ver que todo eso donde yo he invertido a largo plazo sea inferior a tus recursos permanentes, es decir, que tú tengas un cierto margen si necesitas pedir una hipoteca, que te quede algún activo sobre el que pedir una hipoteca. Y el último, que es cómo se puede y se debe analizar el fondo de maniobra, es que tu activo corriente sea mayor que tu exigible a corto plazo. Bien, antes de entrar en esto, vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a ver. A ver si me deja compartirlo. Seguís viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Genial. Pues lo voy a cambiar a español, si me deja. Bueno. Empecemos con un análisis de Netflix, si os parece, ¿vale? Y me vais diciendo qué os parece. Bueno, a ver, aquí está. Bueno, lo primero muy importante, hoy está cayendo mucho Netflix, más de un 6%. Lo primero muy importante es siempre que hagamos análisis, veis aquí en la parte fundamental, por ejemplo, balance, y siempre que hagamos análisis vamos a basarnos en el balance o en la cuenta de resultados de un año entero, ¿de acuerdo? Entonces aquí veis, tenemos total de activo corriente, más abajo veis que tenemos el total de activos y aquí tenemos el activo no corriente. ¿Por dónde se suele empezar el análisis? Pues prácticamente siempre se suele empezar por la parte del activo no corriente, ¿de acuerdo? Este activo no corriente se divide a su vez en varios, ¿no? Pues aquí tenemos lo que se llama activo material, es decir, que el activo que efectivamente va a quedarse contigo más de un año, pero que tiene una vocación de permanencia más a largo plazo. Desde inmuebles hasta maquinaria. Abajo inversiones financieras y luego ya estarían los activos intangibles. Entonces, bueno, yo voy a hacer esto lo primero. Esto es el activo tangible, planta, propiedad y equipo. Entonces aquí tomo esto. Me parece que va del 21 al 25, ¿de acuerdo? Me lo llevo un Excel, luego lo subiré también, por supuesto. Y aquí tengo tres grandes partidas. Bueno, esto que vemos en primer lugar es el activo material neto, es decir, todas aquellas cosas que yo puedo tocar, ¿vale? Activo material, y que se van a quedar en mi balance más de un año, ¿de acuerdo? Pues ahí estarán maquinaria, estarán inmuebles y cosas similares. Después está el activo material bruto, ¿no? Quiere decir qué es lo que me costó este activo material o en lo que se ha revalorizado sin tomar en cuenta la amortización. Y lo último sería la amortización acumulada. Bien. Entonces hemos quedado que esto era 2021. 2022. Hasta el 25. Entonces lo primero que voy a calcular es cuánto está creciendo el activo material neto. Bueno, muy sencillo, ¿no? Perdón. Si quiero calcular cuánto ha crecido del 22 al 21, simplemente lo que hago es lo que vale el activo material en el 2022 menos lo que valía en el 2021 y dividido entre el activo de base. En este caso es 2021. Y ahí saco el porcentaje. ¿Qué se puede decir del activo material neto? Ya tomado en cuenta las amortizaciones. Bueno, pues del 21 no lo podemos calcular porque el 20 no lo tenemos, ¿de acuerdo? Pero del 21 al 22, ¿qué se puede decir? Pues que efectivamente ha habido una cierta disminución en el 22 y el 23. Bueno, Netflix tuvo un gran boom y a lo mejor desinvirtió algo y que ha retomado la senda de las inversiones, como veis ahí, muy fuerte en 24 y 25. ¿De acuerdo? El activo en material bruto, como veis, pues es verdad, veis ahí entre el 21 y el 22 no crece nada, entre el 22 y 23 un poquito, y bueno, pues luego ya sí crece y en el año 25 creció bastante, ¿no?
Y aquí tenemos la amortización acumulada. Entonces, esto me va a permitir calcular algo que estaba explicando antes y es cuánto de lo que yo he invertido está ya amortizado. Entonces, vemos cómo el activo material de Netflix, entre comillas, es bastante moderno, ¿no? Fijaos que en el año 21, pues Netflix tenía un 14% de activo material que había sido consumido a través de la amortización y esto ha ido creciendo. Entonces, Netflix está ahora ya en el 20%. Sigue siendo un ratio muy bajo, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que lo normal es movernos en el 40, en el 50, en el 60, depende del tipo de empresas, depende de lo obsoletas que esté su tecnología, depende de muchas cosas. Pero bueno, veis que ni si está en torno a un quinto de amortización total. Un 20% no es mucho. Bien, entonces, lo siguiente serían inversiones financieras a largo plazo. En este caso aparece a cero, ¿lo ves? No hay nada. ¿Es bueno o es malo que una empresa como Netflix invierta en otras empresas? Porque las inversiones financieras son inversiones en otras empresas o en activos del tesoro. Al ser a largo plazo quiere decir a más de un año. Entonces, en principio, a ver, que alguien pregunta por ahí. Sí, yo creo que las primeras que tomó eran activos no corrientes o corrientes. No corrientes, planta, propiedad, equipo, activo material. ¿Vale? ¿Serían para activos fijos? ¿Es lo mismo? Sí, No. sí, estamos en el activo no corriente, es lo mismo que activo fijo. Exactamente lo mismo. Vale, vale. Pues, Sí. A ver, os decía el otro día que con la llegada, digamos, de la contabilización más anglosajona, de las normas internacionales de contabilidad, hemos adoptado términos que son una patada al idioma, ¿no? Activo corriente no es una expresión muy española. Nosotros decíamos activo circulante, pero sin embargo, bueno, pues se ha adoptado corriente y no corriente. Y esto es lo mismo que fijo y circulante, que se siguen utilizando también. En América también le pasa lo mismo, ¿eh? Hay países donde se usa más activo fijo y hay otros países donde se usa más activo no corriente. Pero sí, y ahora que he quitado la compartición de pantalla, entonces os estaba explicando. Yo soy accionista de Netflix y le he dado el dinero a Netflix para que lo invierta en hacer películas y series de televisión. Y resulta que Netflix coge una parte de ese dinero y lo invierte en acciones de Microsoft. ¿A vosotros os gustaría eso? No. No, claro que no. Entonces, porque las acciones de Microsoft yo las puedo comprar, ¿no? ¿Para qué necesito que Netflix se dedique a eso? Yo le doy el dinero para que se dedique, como me está diciendo Manuel, con el core business. Y además, pues hombre, pues mejor devuelve el dinero que le debes a los bancos, paga dividendo, ¿no? Hay mil cosas que se pueden hacer antes que invertir a largo plazo. Estamos hablando de estar 5 años invirtiendo en acciones de Microsoft. Entonces es muy interesante, normalmente cuando nos encontramos con empresas que tienen inversiones financieras a largo plazo muy altas, normalmente son empresas que de alguna manera su negocio principal ya no da dinero o ya no da tanto dinero. Entonces no tienen esa oportunidad, digamos, de reinvertir de manera, ya lo diré, profitable, beneficiosa, ¿no? En su propio negocio. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando nos encontremos con esta tipología de empresas, pues hay que analizar bien por qué la empresa está haciendo eso. El caso más conocido probablemente que se ha dado en los últimos 20-30 años ha sido el caso de Apple. Pues Apple tenía un montón de dinero guardado en caja ya desde la época que vivía Steve Jobs para comprarse una empresa en el sector. Efectivamente, la visión que tenía, perdón, esto no es, que tenía Steve Jobs era que habría un momento dado en el tiempo en el cual, pues, la capacidad creativa de Apple llegaría al tope y habría que invertir en alguna otra empresa, pues ya sea de vehículos eléctricos, lo que sea. Tesla y Apple llegaron a estar en conversaciones. Lo han contado tanto Elon Musk como Steve Jobs en su momento, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente, pues no se dio el caso, entonces Apple ha cambiado la política de retribución al accionista.
Entonces, bueno, es una señal. Digamos, normalmente cuando ves que una empresa está haciendo ese tipo de cosas, pues algo pasa. Algo pasa, pues hay menos rentabilidad o lo que sea. Entonces, siempre que veáis aquí algo que no sea cero, hay que analizarlo. Y aquí tenemos el activo intangible, que en este caso son 12.000. Todo es otro intangible. Esto normalmente son los alquileres, los leasings. Y me interesa más lo que no hay, fondo de comercio. ¿Alguien sabe lo que es el fondo de comercio? Goodwill en inglés. Como charity, ¿no? O sea, lo que regalas, pues, algo así. No exactamente. Mira, el fondo de comercio solo se puede contabilizar cuando compras. Entonces, cuando compras, si tu precio está por encima del valor contable, es decir, una empresa, imaginaos que vale contablemente 5, tú la compras por 7. La diferencia entre 5 y 7 es el fondo de comercio. ¿De acuerdo? ¿Y por qué creéis vosotros que se paga de más? ¿Por qué pagamos por encima del valor contable? ¿Qué opináis? Porque yo una cosa que vale 5 pago 7 por ella. ¿Intereses? Más o menos. O sea, es que si A ver, hablamos de una acción, podría ser porque tienes más, o sea, como que la proyección es mayor, ¿no? Por la más o retención. menos van por ahí los tiros. Imaginaos que esto es Netflix y que tú te quieres comprar, por ejemplo, no he comprado nada, lo veis que está a cero, pero imaginaos que yo me quiera comprar, como ahora están en negociaciones, pues una empresa, la Warner. Si la Warner vale 100 millones, 1.000 millones de dólares, seguramente en contable, ¿eh? Seguramente Netflix va a pagar más, va a pagar 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque Warner ya tiene clientes y ya genera beneficios, ¿me seguís? Por tanto, yo Es tengo que como una pagar reputación, ¿no? también por aquellos clientes que ya están dentro de la empresa. Pongamos un ejemplo para que todos lo entendáis muy bien. Típico ejemplo son los restaurantes, ¿no? Entonces tú te vas a un sitio que está muy de moda en la ciudad, que en Madrid, por ejemplo, la calle Ponzano, ¿de acuerdo? En Lima, yo qué sé, pues la calle de las pizzas, la que sea, da igual, una zona muy de moda y quieres invertir en un negocio de restauración. Identificas ese negocio que va muy bien, va como un tiro, y le haces una oferta al señor o señora que es el dueño o la dueña. Entonces el valor contable es 1,5, tú vas a pagar más, porque ese restaurante está generando ya un montón de dinero cada fin de semana. Vas a pagar 2 o 2,5, lo que sea. Eso es el fondo de comercio, la diferencia entre cuánto vale contablemente y lo que tú tienes que pagar para compensar al que te está vendiendo de todos los clientes que te vas a quedar. Pero fijaros que esto es muy importante. Esos clientes que tú tienes dependerán de la marca, de lo conocido que seas, del marketing que hayas hecho en los últimos años, ¿no? Todo eso forma parte del fondo de comercio. Lo que pasa es que es prácticamente imposible de valorar. Yo a veces veo, por ejemplo, pues, empresas de consultoría que dicen, pues, cuánto vale, yo qué sé, la marca del Madrid o la marca del Papa. Pues valorar marcas es muy complicado. Pero claro, cuando tú has pagado por ellas, ahí hay un precio que es objetivo. Si yo por algo que costaba 1,5 he pagado 2, ese 0,5 es lo que yo valoro el negocio por encima de lo que vale la empresa contablemente. Entonces, bueno, cuando aparezca el fondo de comercio, querrá decir que la empresa está adquiriendo otras empresas para crecer. En este caso, como vemos, hasta el 2025, Netflix no ha comprado empresas. Ha crecido en base a sus propios objetivos. Una de las últimas grandes aperturas de Netflix ha sido el mercado turco. Hay una verdadera locura en España, no sé si por ahí, por América, está siendo lo mismo, con las series turcas. Entonces, lo que hizo Netflix fue hace 3, 4 años, se fue a Turquía, muy cerquita de la capital de Estambul, y creó un estudio de producción. Se graba en turco, etcétera, etcétera. Pero lo han hecho, digamos, desde cero. No han cogido una empresa que ya existiera en Turquía, ¿me seguís? Y han utilizado sus recursos pues eso, para producir. No, no, no. Lo han hecho desde cero. Y ahí es donde yo creo que es muy importante, es muy interesante que analicemos un poco cómo esto se produce, ¿no?, dentro de las empresas. Entonces aquí, cuando hablamos del fondo de comercio, cuando veamos fondo de comercio,
es que la empresa está creciendo por sus propios recursos. Cuando no haya fondo de comercio es que la empresa pues lo está haciendo desde cero. Fondo de comercio es que se están comprando otros. Bien, aquí vemos que no hay nada de división financiera. Esto es muy, muy raro, ¿no? Pues que la propia empresa financie a sus clientes a largo plazo. Eso habitualmente solo son las empresas de automóviles. Y aquí en el otros, veis que aparece, veis aquí, pues activos por impuesto diferido. ¿De acuerdo? Y nos aparece otros activos a largo que ahora os voy a explicar. Aquí van a aparecer tanto los derechos de emisión como algunos otros activos que pueden aparecer. Daos cuenta que esta es una empresa, y me vais a perdonar la broma, ¿no? Esta es una empresa pues, donde efectivamente los intangibles son importantísimos, ¿no? Pues estos son los derechos de emisión. No sé si veis que los derechos de emisión de Netflix han ido cayendo. Dijimos que la contabilidad debía ser la imagen fiel de lo que está pasando en la empresa. ¿Qué debió ocurrir en el 2021 para que los derechos de emisión de Netflix cayeran? ¿Alguien se le ocurre? Algo pasó por ahí. Los que sois más de ver. Que empezaron a cobrar o querían cobrar las cuentas independientes, ¿no? O sea, que nada más puedas entrar en una sola, algo así. Eso es una cosa, y también empezaron a pasar otras cosas, como por ejemplo, creo que había por aquí alguien más que estaba diciendo que los acuerdos que tenían con Disney los cerraron. Entonces Netflix pasó de un negocio que era no comprar, sino distribuir y cobrar por distribuir, a tener que producir, ¿me seguís? Y después vender. Es un negocio más rentable, pero lógicamente más riesgoso, ¿no? Y eso se refleja en que efectivamente no han sido capaces de producir tanto como lo que tenían antes de 2020. Han sido muy exitosos, han tenido series que han vendido muchísimo, pues La Casa de Papel, los juegos del calamar, todas estas cosas, pero efectivamente no han llegado a compensar la pérdida que han tenido por haber dejado algunos acuerdos que tenían de distribución. Bueno, ya hemos acabado con el activo a largo plazo. ¿Qué se puede decir de Netflix? No es una empresa que esté creciendo muchísimo en activo a largo, no lo es, salvo tal vez el último año, ¿de acuerdo? Y su crecimiento no viene del activo intangible. Eso está claro. Bueno, nos vamos ahora al activo corriente. ¿Os recuerdo? El activo corriente es la parte del activo que se va a transformar en dinero o se va a utilizar dentro del proceso productivo en menos de un año. Y ahí tenemos el efectivo, tenemos las inversiones a corto plazo, ahora hablaremos un poquito de ellos, y los créditos que se conceden a los clientes. En este caso no hay inventario, lógicamente Netflix no tiene inventario como tal. Tenemos aquí los gastos pagados por adelantado que aparecen. Esto es un activo, lógicamente. Si ya lo tienes pagado, pues es algo que te ahorras, pero es algo que no es bueno. Pagar por adelantado, pues no es bueno para la situación financiera de una empresa. Bueno, pues vamos a analizarlo primero el efectivo. ¿Esta empresa tiene mucho o poco efectivo? Bueno, pues no lo sé. Vamos a verlo. Entonces, ¿cómo se ve eso? Bueno, pues aquí voy a poner el efectivo. Esto es lo que la empresa tiene o en caja o en caja en cuenta corriente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿con qué lo tengo que comparar? Bueno, pues con las ventas y con el coste de estas ventas. Voy a abrirme aquí otra pestaña donde esté la cuenta de resultados. También es anual. Y aquí, ¿con qué tendría que comparar los ingresos? Bueno, pues ¿cuánto me cuesta el coste de ventas? ¿Cómo es el coste de ventas de esta empresa? Bueno, pues ese importe, entre 17 y 23. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y esto qué porcentaje representa? Bueno, pues la empresa ahora mismo tiene en caja, en el año 21, que fue el primero, tenía el 34% del coste de ventas. Si lo pasamos a días, muy sencillo, multiplicar esto por 365 en días.
Es decir, la empresa podía, sin cobrar ni un solo euro más, sin cobrar ni un solo euro más, $1 en este caso, podría haber sobrevivido 126 días y seguir pagando 126 días su coste de ventas. Y ahora se está moviendo en 141. Y vamos a la interpretación. Entonces, en este caso sería días de coste de ventas. Es decir, serían los días que yo podría pagar los costes de ventas si no tuviera ingresos. ¿De acuerdo? ¿Esto es malo o bueno? Bueno, pues lo normal en el mundo es situarse entre 60 y 90 días. Hay excepciones, hay de todo. Pero parece un poco mucho. Y os voy a explicar por qué. Si yo fuera una empresa cuyo cash flow, cuya generación de ingresos se produjera pues mucho más espaciada en el tiempo, imaginaos una empresa que trabaje por proyectos, una constructora, una inmobiliaria, ¿me seguís? Que no se sabe muy bien cuándo voy a cobrar, pues tengo que tener más caja para cubrirme. Pero Netflix nos cobra todos los meses, ¿no? Por tanto, genera caja muy rápido y, sin embargo, a pesar de que genera caja muy rápido, tiene dinero para pagar sus gastos casi medio año, el 38,81%, 141 días. Entonces, la empresa previsiblemente pues tiene, imagino, 60 días de efectivo funcional y los otros 81 es extra funcional. El hecho de tener el dinero en caja quiere decir que no renta, que no genera mucho dinero y por tanto eso a su vez genera un problema para la empresa. Y pues la empresa es menos rentable de lo que podría llegar a ser. Eso en cuanto al efectivo. Si somos unos analistas de riesgo, decimos maravilloso, la empresa puede subsistir pues 5 meses casi. ¿Vale? Entonces ahí pues, no pasa nada y todos contentos. Pero, digamos, desde un punto de vista de la gestión del dinero de la empresa, pues hombre, es demasiado conservador. Si nos vamos al siguiente parámetro, hemos visto aquí el efectivo, bajamos y nos encontramos con las inversiones a corto plazo. Son cifras pequeñas, no me malinterpretéis, yo no he visto 28 millones de dólares en mi vida juntos, pero sí que es cierto que estos importes, con la excepción de 2024, pues se han movido en cifras muy modestas. Y quiero explicaros la diferencia que hay entre las inversiones a corto plazo y las inversiones a largo. Por supuesto, unas son a más de un año y otras a menos de un año. Pero normalmente las empresas que tienen inversiones financieras a corto, pues son empresas que de alguna manera lo que pretenden es, pues sacar dinero a puntas de tesorería que tengan. Pongo un ejemplo muy tonto. Si yo hoy es día 22 y la siguiente vez que tengo que pagar el IVA es el 20 de julio, que es el caso, yo, si tengo ya el dinero, en lugar de tenerlo en caja, lo normal es que lo invirtiera. Por ejemplo, en una cosa llamada repos. Repo es la compra con opción a reventa. Y eso te lo ofrecen los bancos, ¿no? Pues si los tipos de interés están al 4, pues yo voy a cobrar durante un mes el equivalente al 4% anual. ¿Vale? Pues 4% dividido entre 12 para entender. Pues es un 0,3. Cuando hablamos de grandes cantidades de dinero, pues puede ser significativo, ¿no? Y esto es otra partida muy importante, que es cuánto yo financio a los clientes, ¿no? Y aquí tendríamos cuentas por cobrar y otros créditos. Voy a poner la de arriba, porque esto es la totalidad de financiación que yo estoy dando, ¿de acuerdo? Ese otros créditos puede ser incluso créditos a trabajadores, puede ser cualquier cosa. Cuentas a cobrar. ¿Con qué se suele poner en relación esto? Pues esto se suele poner en relación con las ventas, para ver al final del año cuánto me quedaba por cobrar de todo lo que yo había facturado. Pues me vengo aquí. Y tomo las ventas. Y aquí podemos calcular en tanto por ciento y podemos calcular el periodo de cobro.
Pero aquí, pues nada, simplemente copiamos esta fórmula, bueno, la misma. Aquí lo tenemos. Entonces, fijaros, la empresa ahora mismo está obteniendo concediendo unos 20 días, 21, de financiación a sus clientes. Daos cuenta que habrá países donde cobre el día 1 y habrá países donde cobre el día 30. Lo que sí se ha producido es un empeoramiento del periodo de cobro. Pues a lo mejor cuando tú estás en Estados Unidos, cobras directamente en la tarjeta y cobras muy rápido, nada más acabar los servicios. Pero como veis, esto se ha ido difiriendo un poco en el tiempo, muy posiblemente porque los países donde está entrando en Netflix pues son algo más arriesgados, entre comillas. Aquí no hay periodo de inventario, por tanto, los días que necesito financiar a corto plazo son estos 20,87. Luego veréis para qué nos sirve este 20,87. ¿De acuerdo? Bien, seguimos para abajo. Aquí tenemos total cuentas por cobrar. Aquí tenemos la partida esta que os decía yo de gastos por adelantado, que hay que tener cuidadillo. Y aquí vemos partidas que no aparecen. Pues diversión financiera, préstamos, pues hombre, esto sería así cuando yo contrato los servicios de Netflix, pues Netflix me da un préstamo para que pueda pagarlos durante 3 años, ¿no? Y aquí veis el efectivo restringido, que ahora es 0, pero el efectivo restringido quiere decir que es dinero que tú tienes en cuenta pero que no puedes tocar. Nosotros en español de España le llamamos pignorado. En muchos países de América también, lo que pasa es que, bueno, por influencia anglosajona, veis que aparece ahí efectivo restringido. Es bueno que no haya efectivo restringido o pignorado. Bien, entonces, segunda conclusión, bueno, pues vemos que es una empresa que tiene demasiado efectivo, ¿vale? Y también vemos que es una empresa cuyo periodo de cobro ha empeorado, aunque sigue siendo bajo. Bien, activo no corriente. La empresa va creciendo, no va creciendo muchísimo, pero va creciendo. No ha hecho compras, por tanto, casi todo el incremento de su activo se debe a operaciones propias, a creación de filiales desde cero, ¿sí? Construyendo e invirtiendo. Bien, segundo momento. Pues el segundo sería, como veis, pues el tema de las ventas. Cuánto está vendiendo comparado con cuánto financia. Ahí es donde vemos que aparecen estos 21 días. Bien, seguimos para abajo. ¿Qué es lo siguiente una vez que hemos acabado con el activo que se analiza? Pues lo siguiente suele ser el patrimonio neto, para ver qué está pasando con los accionistas. Aquí nos llevamos una primera sorpresa, no sé si la veis, y es que el patrimonio neto de la empresa pues, no ha duplicado en 5 años, pero vamos casi, de 15.000 a 26.000. Si calculamos los porcentajes de incremento, pues son bastante notables. De nuevo, podemos calcular el porcentaje de incremento, que sería este menos este, dividido por este. Dividido por este. Calculamos. Y aquí vemos cómo efectivamente, con la excepción de 2021, 22, 23, el patrimonio neto está creciendo a ritmos absolutamente brutales. No habrá muchas empresas en el mundo cuyo patrimonio neto haya crecido tan rápido como Netflix. ¿Y esto qué quiere decir? Pues lo que quiere decir, lógicamente, es que la empresa necesita más financiación propia. Y aquí vemos algo que es sorprendente, como prácticamente todos los años, no sé si lo veis aquí, hay una ampliación de capital. De 21 a 22, 600 millones, que es un 15%. De 22 a 23, 500 millones. De 23 a 24, pues 1.100. Y de 24 a 25, otros 1.000 millones. Ser accionista de Netflix quiere decir que cada año, esto es como tus hijos cuando te piden la paga, pues, oye, papá, dame dinero. Vale, pues efectivamente todos los años Netflix le pide dinero a sus accionistas. Si nos vamos a las cuentas de resultados, vamos abajo, 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 beneficio neto.
Fijaros, beneficio neto, todos los años la empresa gana dinero, 5.000, 4.000, 5.000, 8.000 y 10.000. ¿Vale? Todos estos. Entonces, verdaderamente, pues es algo sorprendente, ¿no? La empresa tiene una gran capacidad de generar dinero, pero no le alcanza con ese dinero como para financiar todas sus necesidades de financiación. Entonces, cuando se produce este tipo de situaciones, pues efectivamente el accionista se siente un poco incómodo. Con una excepción, lógicamente, y es si le pagan un buen dividendo. Pero vamos a ver que no es el caso. Aquí veis que aparece un apartado, no sé si habéis visto, que pone ratios. Lo voy a abrir y voy a buscar el ratio de rentabilidad por dividendo. Más abajo. Aquí. Ratio rentabilidad por dividendo, 0%. La competencia paga el 1,06. Por tanto, efectivamente, el accionista de Netflix pues estará contento, descontento con la marcha de la acción, pero desde luego, bueno, pues se le pide dinero todos los años y no se le retribuye. Aquí tenemos las ganancias retenidas. Es una traducción directa del inglés, return earnings. Pero bueno, en general, como vemos, pues lógicamente han ido subiendo. La empresa ha ido ganando cada año un poquito más de dinero y no paga dividendos. Y aparece aquí una partida que es muy importante. Claro, si nosotros sumásemos 30.000 millones, ¿no? De 12.000 a 42.000 van 30.000, pues el patrimonio neto habría pasado de 15.000 a 45.000. Eso no pasa. ¿Por qué? Pues porque la empresa se ha gastado 22.000 millones en comprar acciones de la propia empresa. Los accionistas saben que están enfadados, entonces si pagan dividendos, pues rompen con la política de la empresa, que es no pagar dividendos. Entonces, en lugar de pagar dividendos, que fiscalmente es malo, lo que ha hecho la empresa ha sido recomprar acciones. Ha sido la manera de retribuir a los accionistas. Entonces, bueno, cuando veis esto, acciones propias y otras, nos quedamos en acciones propias en este caso, pues lo que ha pasado es que la empresa ha recomprado acciones. Ingresos globales. ¿Esto qué es? Lo he explicado durante la exposición de la teoría. Pues cuando vemos esa partida de ingresos globales, quiere decir que hay una parte de los activos de la empresa comprados en terceros países, pues que en este caso se han depreciado porque han caído de valor, aunque el año anterior subieron, ¿no? Cuando esto se produce, quiere decir que yo he hecho una inversión, yo que sé, en Turquía, en libras turcas, y esa inversión vale menos. Fijaros que esto es una partida altamente volátil, menos 40, menos 200, menos 223, de repente pasa de menos 223 a 362 y luego otra vez 580. La empresa parece que no hace coberturas del riesgo divisa, lo cual, bueno, pues hace que su balance y su patrimonio neto sea un poco difícil de estimar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esto es un poco el análisis que podemos hacer. Y abajo, muy importante, intereses minoritarios. ¿Alguien sabe lo que son los intereses minoritarios? ¿Os ocurre? Parece a cero en este caso. A ver, que me pongo la pantalla para veros, que no está nadie con la pantalla puesta. Los intereses minoritarios es cuando la empresa compra otras empresas, a lo mejor yo le hago una OPA a otra empresa y esa otra empresa no me quiere vender el 100% de los accionistas, ¿vale? El 2 o el 3% no me venden sus acciones. Bueno, pues esos son intereses minoritarios, ¿de acuerdo? Es la parte del patrimonio neto de la empresa que pertenece a esos accionistas minoritarios, ¿de acuerdo? ¿Y eso es bueno, malo o regular? ¿Que haya accionistas minoritarios? En general se considera que es medio malo. Pues normalmente son accionistas que no han querido comprar acciones de Netflix, sino que en su momento compraron acciones de empresas que a su vez fueron adquiridas por Netflix. Entonces, en principio pueden ser accionistas más exigentes o de alguna manera que exijan otro tipo de rentabilidad. Me vais siguiendo, ¿verdad? ¿Sí? Genial. Bien, una vez que hemos analizado esto, vuelvo a compartir la pantalla. Hemos analizado ya el patrimonio neto. Vemos que el patrimonio neto, bueno, pues tiene un pero. El pero es que los accionistas, pues, lógicamente, todos los años les están pidiendo dinero.
Pero bueno, como vemos, pues el patrimonio neto ha crecido pues más de 11.000 millones, que es una cifra muy respetable. Después, ¿qué haríamos? Haríamos el análisis de la deuda. La deuda normalmente se empieza por la deuda a largo. Vemos que, fijaros, esta empresa, y ahora que no se enfade nadie conmigo, es una empresa enorme, fijaros, el total de activo y de pasivo pues está en casi 30.000 millones, ¿no? El pasivo total, y el activo total lo tenemos aquí 55.000, es decir, estamos hablando de una empresa enorme. Pues como deuda a largo plazo solo tiene 13.000 y esto ha caído pues más o menos 1.100 millones en 5 años. Esto es muy importante entenderlo. Netflix es un pedazo de empresa, no me malinterpretéis lo que voy a decir, pero el 90% de lo que vale Netflix son sus activos inmateriales, ¿no? Las series, las películas que produce. Para un banco, financiar inmaterial pues es absolutamente muy difícil, porque de alguna manera financiar inmaterial quiere decir que no hay garantía. Además, la empresa, en este caso el banco, pues no tendrá mucha experiencia sobre la gestión de estos derechos inmateriales, estos derechos de emisión. Por tanto, hay que ser especialmente cuidadosos. Entonces, ¿qué es lo que le estará pasando? ¿Por qué Netflix está recurriendo a sus accionistas y no a los bancos? De hecho, como vemos, la financiación a largo plazo bancaria ha caído, porque los bancos seguramente serán bastante reticentes en entrar en este tipo de mercados. Hombre, no digo yo que si estamos en la temporada 18, el juego del calamar y las 17 primeras han sido un exitazo, pues hombre, seguramente pues entrarán a la banca. Pero es muy difícil que entren de entrada, ¿no? Es decir, que de entrada, pues la empresa, el banco directamente se dedique a financiar de esta manera. Como veis, después están los arrendamientos que se han mantenido constantes a la baja también. Y aquí veis pasivos por impuestos no corrientes diferidos. Habitualmente esta partida aparece cuando una empresa recibe un subsidio para poder pagar impuestos más tarde, por ejemplo, cuando te implantas en un país, que te dan un plazo mientras acabas de ser rentable en ese país, que vemos que es una partida de 107 millones. Después iríamos ya a lo que es la deuda a corto plazo, pasivo o corriente. Y ahí vemos una partida que es muy importante, que es el total de cuentas a pagar. Estos son los proveedores, ¿no? Y aquí en proveedores dar cuenta, proveedores en este caso es las empresas, por ejemplo, imaginaos una producción audiovisual que tú ya está acabada y te han pasado una factura y tú todavía no la has pagado, ¿no? La voy a poner en relación con las ventas. Normalmente no se pone en relación con las ventas, sino con las compras. Pero yo quiero hacer esto para poder entender cuántos días se financian de ventas, ¿no? Entonces, fijaros que yo antes tenía que financiar 21 días. Y de esos 21 días, los proveedores me financian 7. Estos son los proyectos ya acabados que yo todavía no he pagado. Pero cuidado, porque aquí hay un efecto muy interesante. Fijaos que pone aquí, total de gastos devengados. Estos son gastos que ya se han devengado, es decir, son proyectos que están en curso, se están filmando, pero yo todavía no los he pagado porque todavía no me los han facturado. Entonces aquí esto también me lo están pagando los proveedores. Y aquí veis que cada empresa, esto no es una partida muy habitual, cada empresa funciona de una manera distinta. Entonces, en este caso, aquí obtengo una financiación extra de 18,74. Entonces, aquí ya puedo calcular una cosa llamada necesidades operativas de fondos. ¿Cuántos días de ventas necesito financiar? Pues bueno, necesito financiar lo que yo financio a mis clientes, que son 21 días,
menos lo que me financian los proveedores, es decir, ya facturado, y lo que todavía no me han facturado, pero que ya se ha devengado. Bueno, pues en realidad, como veis, la realidad es que los proveedores y los gastos devengados me financian la totalidad de mis necesidades financieras a corto. Entonces, claro, cuando tú eres una empresa, cuando vas cogiendo un tamaño como Netflix, tienes un poder de negociación con proveedores tan elevado que, en este caso, para cuando yo le estoy cobrando al cliente, pues ya me han proporcionado más financiación, proveedores y gastos devengados. Esto es muy importante. Entonces, la salud financiera de Netflix a corto plazo es muy buena. De alguna manera, pues no necesita incrementar su financiación a corto plazo. Sus problemas son el largo plazo, la financiación, digamos, de las películas, de las series a más de un año. Bueno, aquí hay partidas poco importantes, que son la parte de la deuda a largo plazo que toca pagar este año. Y abajo veis ahí que hay pues alguna partida, como veis ahí, que es los ingresos corrientes no devengados. Esto es lo que yo he cobrado antes de tiempo. Es decir, pues yo me he comprometido a distribuir las series de no sé qué cadena y he dicho, bueno, pues hacemos una estimación y a principios de trimestre me pagas por adelantado. En este caso veis que son otros 1.775 que me han pagado antes de yo ni siquiera tener necesidad de pagarlo. Entonces, bueno, es un pasivo, pero es bueno. Esto quiere decir que yo estoy pagando, o estoy recibiendo el dinero en este caso mucho antes de yo efectivamente tener que haberlo hecho. Entonces, como vemos, pues Netflix pues, presenta una estructura de financiación bastante adecuada en el corto plazo y que presenta algunas dudas en el largo. ¿De acuerdo? En bolsa, ¿cómo va en bolsa? Bueno, en bolsa ha tenido tiempos mejores. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, al general, para que veamos un gráfico a largo plazo, pongo el periodo máximo, entonces veis que efectivamente, bueno, pues no es que sea un desastre, pero bueno, la empresa el máximo, veis ahí que alcanzó los casi $125 hasta 73, ¿de acuerdo? Y el mínimo post-COVID son 17, es decir, hombre, pues la verdad es que el que haya invertido bien, pues está bien, pero nos vamos acercando, fijaros, cada vez más a lo que fueron los precios que alcanzó Netflix, que fue el máximo antes del COVID fueron 69, lo veis ahí. Y por tanto, digamos que Netflix está desandando todo lo que anduvo. Cuando fue el COVID, pues efectivamente la empresa explotó, mucha gente se hizo cliente de Netflix en mitad de la pandemia y, sin embargo, pues después hubo un periodo de expansión brutal y ahora, bueno, pues estamos volviendo un poco a la realidad de lo que era Netflix justamente en el año 2019, principios del 20. Ha sido una buena inversión, eso no hay ninguna duda, pero es ya tan exagerado como lo era antes. Pues esto sería un análisis de una empresa. Quería hacer primero una con vosotros para que veáis un poco cómo funciona. Hemos hecho un análisis bastante desahogado. ¿Dónde podría estar aquí el activo ficticio? ¿En qué partidas de las que acabamos de analizar podría haber activo ficticio? ¿Qué opináis? Si es que lo hay. El intangible. En el intangible, efectivamente. En casi todas las partidas del intangible hay un valor que se da, en este caso, a los derechos de emisión, ¿no? Y ahí, pues yo, Javier Rivas, que me he dedicado a valorar empresas muchos años, pues claro, no sé. No sé si las cifras que está usando Netflix son buenas, malas o regulares, porque es imposible de saber. Pues a lo mejor ahora haces la temporada 3 de los Juegos del Calamar, que es una de las series más rentables de Netflix de toda su historia, y es un desastre. Entonces, bueno, el intangible es donde normalmente van a aparecer los principales problemas. ¿Se os ocurre alguna otra? Vale, Alejandro, muchas gracias. Muy bien. Yo creo que también en el tipo cambiario, ¿no? Puede ser.
Efectivamente, el tipo de cambio afecta, vimos antes, por ejemplo, a la valoración de los inmuebles, ¿no? Pues tú inviertes una cantidad, por ejemplo, aquí en España, cerca de la ciudad de Madrid, en la ciudad de Tres Cantos, Netflix ha construido lo que hasta ahora son los estudios de televisión más grandes de Europa. Pues si el euro baja contra el dólar, pues lógicamente Netflix tiene una pérdida. Y esa pérdida la va a reflejar solamente a final del año. Pero bueno, en el intermedio pues pueden ocurrir muchas cosas. Entonces, efectivamente, las tasas de cambio muchas veces pues pueden llevarnos a errores. Y no digamos nada si es una divisa no convertible. Pues si de repente, imaginaos, Netflix decide abrir una filial en un país cuya divisa sea no convertible, con el dólar o con el euro, sobre todo con el dólar, una empresa americana, se me ocurre el dirham marroquí. ¿Vale? El dirham marroquí es convertible contra el euro, pero no directamente contra el dólar. Entonces ahí, bueno, se generaría pues una situación rara, ¿no? Al no ser convertible, la empresa no tendría la obligación de revaluar cada año. Sí, también, las divisas también. Muy bien, Manuel. ¿Alguna otra cosa que se os ocurra? ¿No? Bueno, en general la valoración de los activos, ¿de acuerdo? Es decir, pues, ¿cuánto vale este activo que yo acabo de construir en España o en Turquía o donde sea? Entonces, bueno, como vemos, coste real de sus series, pero el coste iría más bien a la cuenta de resultado, ¿de acuerdo? Y lo que iría al activo no corriente serían los derechos de emisión, ¿de acuerdo? Pero sí, hay una partida, mirad, lo vuelvo a compartir. Bueno, os veo bien, os veo ya lanzados con la contabilidad. El coste de los activos depende, lógicamente, la empresa tiene que hacer una estimación de cuánto va a vender, de cuánto va a generar cada una de esas series y por tanto genera, ahí lo acabo de quitar, perdón, aquí, pues genera una estimación de cuánto valen esos derechos de emisión, ¿no? Entonces lo que estáis explicando vosotros, pues efectivamente, aquí dentro del activo no corriente, en el activo intangible, aquí, tenemos esta partida, que esto es la valoración que hace Netflix de los activos, de los derechos de emisión que tiene. Muchos serán de su propiedad y otros no serán de su propiedad. Y el coste de los ingresos, este de aquí, es lo que le ha costado producir las series que ahora mismo está vendiendo. ¿De acuerdo? Podría haber intangible, pero afectaría a la cuenta de resultados en este caso. Podría haber una mala estimación del coste, pero sería ya para la cuenta de resultados. Bueno, habéis ido siguiendo. Entonces, el modelo de Netflix es un modelo complejo, pero he empezado por este porque no tiene ni inventario ni fondo de comercio. Por tanto, la posibilidad de fraude en sus cuentas es más pequeña. ¿De acuerdo? Entonces ahí, bueno, pues te pueden engañar con el precio de una serie, con el valor de una serie, pero bueno, en principio es más complicado que otras empresas. Bueno, entonces, llegamos a lo importante. Fijaros que cuando una empresa está bien y cuando está mal. Bueno, esta situación normalmente, la primera que tenemos aquí, ¿no? Activo fijo, activo corriente y recursos propios. Cuando toda la financiación de activo fijo y de activo corriente viene de los recursos propios, esto es o es una empresa que acaba de ser creada o es un inversor, un accionista enormemente conservador. No quiere tener deuda. A veces esto viene provocado casi por norma. Hay países donde algunos determinados negocios tienen que ser financiados con recursos propios. Pero en general se considera que esta es una estructura inapropiada. ¿Por qué inapropiada? Porque lógicamente el accionista llega un momento en el que dice, oye, si cada vez que vas a hacer un negocio tenemos que ampliar capital o nunca voy a ver un euro en dividendos, pues mira, para eso me dedico a otra cosa, compro bonos del Estado. Entonces la situación, digamos, deseable es esta que veis aquí. Esta situación en la cual vemos que el activo corriente, el activo a corto plazo, supera el exigible a corto plazo, también llamado pasivo corriente, y la diferencia es lo que llamamos fondo de maniobra. Esto quiere decir que no necesitas todo tu activo corriente para pagar
todo tu exigible. Vamos, tienes un sueldo de 2.000 y lo que tienes que pagar por el alquiler, por comer, etcétera, etcétera, son 1.600. Bueno, pues te sobran 400, ¿de acuerdo? El activo fijo, el activo no corriente, está financiado íntegramente o bien con capital o bien con exigible a largo plazo. Vamos a ver el caso de Netflix, ya que lo tengo aquí. Vemos que el activo corriente son 13.000 millones y el pasivo corriente, lo tengo aquí, son 11.000 millones. A la empresa le sobran 2.000. Hay que tener cuidado con eso, porque hay una parte ahí que podría ser que hubiese una serie absolutamente desastrosa que costase muchísimo más dinero del previsto y que la empresa acabase mal. Pero ahora mismo la empresa tiene una capacidad de equivocarse, para entendernos, de 2.000 millones. 2.000 millones, pues casi es el 20% del pasivo corriente. Y en ese sentido, pues bueno, pues Netflix va, vamos a decirlo así, holgada. Pero vemos que esta holgura, antes era 13.000 contra 10.000, ¿vale? Eran 3.000 millones, y el año anterior, como vemos, eran 1.000, y el año anterior eran 2.000, etc. Es decir, esto ha ido fluctuando, es una empresa pues bastante volátil en cuanto a generación de cash flow. Y en ese sentido, pues bueno, pues Netflix no es una empresa sencilla. Netflix es una empresa que está muy bien gestionada, pero al mismo tiempo, pues ahora mismo hay dudas sobre si la operación corporativa que ha hecho que quiere hacer, vamos, comprando Warner, se va a llevar a cabo o no. Hay dudas sobre si la puede financiar. Hemos visto que de alguna manera, pues Netflix cada vez que hace una operación grande necesita acudir a sus accionistas. Bueno, entonces, bueno, todo eso se refleja en la evolución bursátil. Entonces, bueno, esta es la clave. Es decir, siempre que tenemos un activo corriente mayor que tu exigible a corto plazo, activo corriente superado a pasivo corriente, la empresa tiene una cierta holgura. ¿Hay excepciones a esto? Sí, hay una pequeña parte de las empresas que pueden vivir teniendo menos activo corriente que pasivo corriente. Son las grandes distribuidoras. Cuando hablamos del Walmart, cuando hablamos en España de Mercadona, de Vivanda en Perú, de estas grandes distribuidoras, pues normalmente apretan muchísimo a sus proveedores. Los proveedores les van a pagar a 90 días y a sus clientes les van a cobrar en el momento, como mucho a 15 días. Entonces, ¿esto qué genera? Pues si tú eres muy rápido vendiendo, si tú vendes todo tu activo corriente, para cuando te pidan el dinero dentro de 90 días, tú ya has cobrado a 15, por tanto, puedes estar permanentemente en situación de fondo de maniobra negativo. Necesitas un enorme poder de negociación. Es decir, si tú eres una empresa pequeña que no tiene poder de negociación, por muy buena distribuidora que seas, pues seguramente no lo vas a conseguir. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante el hecho de alguna manera, de compartir o de tener esas dos características. ¿Cuándo empiezas a tener problemas? Pues a menos que seas el Walmart, cuando tienes que pagar más de lo que tienes o de lo que se va a convertir en dinero en el corto plazo. En esta situación es una situación que llamaríamos previa al concurso de acreedores. El concurso de acreedores, el Chapter 11 en Estados Unidos, pues sería esa situación en la cual la empresa no es insolvente todavía, pero empieza a tener problemas para pagar los pagos a corto plazo. El equipo de fútbol de mi ciudad, que es el Zaragoza, pues es un equipo que tiene un patrimonio bastante grande, ciudad deportiva muy grande, etcétera, etcétera, pero que tiene problemas para pagar las nóminas de los jugadores. ¿Esto qué ocurre? Efectivamente, pues si mañana este equipo de fútbol vendiese su ciudad deportiva, pues seguramente le daría para pagar los sueldos y salarios de 5 años. Pero claro, no es fácil vender una ciudad deportiva, es un proceso. ¿Cuál es la solución para una situación de este tipo? Una situación en la cual el pasivo a corto plazo supera el activo corriente. Pues refinanciar, es lo que se llama la refinanciación de la deuda. Es decir, tienes que convertir parte de este exigible a corto plazo en exigible a largo plazo. Y lo veis aquí en el gráfico. Para que eso sea posible tienes que tener suficiente activo no corriente como para poderlo hacer.
Y ya finalmente, la situación previa a la quiebra, en la cual hay pérdidas. Para que veáis que la contabilidad muchas veces pues, es un poco antiintuitiva, ¿no? Las pérdidas las contabilizamos en el activo, porque si no, no cuadraría. No me quiero enrollar, cada país tiene una normativa distinta. ¿De acuerdo? En España, cuando se superan 2/3 de pérdidas acumuladas de los recursos propios de la empresa, pues o se quiebra la empresa o hay que hacer una ampliación de capital. Esto en cada país. Pues en algunos países es el 50, en otros es 1/3 o en otros países no hay límite. ¿De acuerdo? Entonces, pues se ve en la norma del país, en el caso español 2/3. Aquí es más de 2/3 porque, si os fijáis, las pérdidas más que compensan o más que superan a los recursos propios. Esta empresa está quebrada. Entonces, o hace una ampliación de capital que absorba las pérdidas o debería cerrar y liquidar sus activos. En este caso, además, su activo largo, su activo fijo, es inferior a su exigible a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no va a ser capaz de pagar toda la deuda. Bien. En cuanto a la cuenta de resultados, pues tenemos que analizarla. No sé por qué esto ha salido mal, disculpadme. Se me ha debido mover. Pues no sé, se me ha debido mover. No sé muy bien por qué. Bueno, uy. Ahí. Entonces, bueno, perdonad. Como os decía, pues sobre tenemos dentro de la cuenta de resultados, empezaríamos, ¿no?, con lo que son ventas netas y otros ingresos de explotación. Muy importante. Yo tengo un negocio principal, no sé quién me lo ha preguntado antes, creo que era Manuel, no me acuerdo. Y luego tengo otros ingresos que pueden estar relacionados con mi actividad principal. Por ejemplo, mi empresa es de consultoría, pero puedo hacer formación. Es una línea de actividad más o menos que se puede hacer similarmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, Tesla, hubo una época de su vida que ganaba casi tanto dinero vendiendo coches de juguete que coches de verdad. Pues cuando empezó Tesla, que todavía no había muchos modelos, pues a Elon Musk se le ocurrió que una idea bonita para incitar a la gente a comprar coches eléctricos era hacer coches de juguete, ¿no? Pues ya está. Entonces, eso sería otros ingresos de explotación. A eso le restamos el coste de ventas o las compras de input productivo. Sumamos o restamos la variación de existencias. Acordaros que si hay más existencias a final de año que a principio, nos computa como un resultado positivo. Y si hay menos existencias a final de año que al principio, nos computa como una pérdida. Con eso llegaríamos al margen bruto. Bien, empresas con margen bruto negativo. ¿Qué quiere esto decir? Pues que con lo que venden no les alcanza a cubrir ni siquiera el costo de producción. Nada. Y ahí es donde efectivamente, pues empresas que están en esta situación durante mucho periodo, que no sea el inicial, esto es habitual al inicio del desarrollo de un negocio, pero si ya llevamos 15 años en el mercado y seguimos con pérdida, pues lógicamente es el momento de plantearse si merece la pena seguir o no. ¿De acuerdo? Si seguimos para abajo, como veis en el caso español, la estructura de la cuenta de resultados. Dime. Si una empresa es nueva, ¿cuánto tiempo es normal o sano que ese margen bruto sea negativo? La estadística dice que entre 3 y 5 años, ¿de acuerdo? A nivel mundial, la media de recuperación o la media de amortización de los gastos iniciales de una empresa, es decir, el momento en el que se alcanza un margen bruto positivo o cero, son más o menos 5 años. ¿De acuerdo? ¿Hay excepciones? Las hay. El caso más conocido es Amazon. Amazon, fijaros, es una empresa que viene ya de la anterior, de la crisis.com. Estamos hablando del año 2000. Y estuvo en pérdidas operativas hasta el 2016 o 17. ¿De acuerdo? Es decir, el principal mérito que ha tenido el dueño de Amazon ha sido convencer a sus acreedores, ¿me seguís?, de seguir prestándole dinero a pesar de registrar pérdidas a nivel margen bruto. Pero digamos, en general, una empresa de reciente creación que llega al año 10
7, 6, y no haya conseguido al menos equilibrar el margen bruto, pues casi seguro que va a camino del desastre, ¿de acuerdo? Porque habitualmente los bancos le van a cerrar la financiación. No en todos los casos, pero en muchos. A ver, que hay por aquí alguna pregunta. A ver, ¿qué me preguntabais? Ah, vale, depende de la industria. Sí, claro, claro. Sí, sí, o sea, la industria lógicamente no es lo mismo, pues es una empresa.com que una empresa industrial. A ver, imaginaos, por ejemplo, el caso que yo os decía de Tesla. Los primeros coches de Tesla eran un desastre, no porque fueran un desastre en sí, sino porque costaba fabricarlos, imaginaos, 60, 70 mil dólares y él podía venderlos a 30, 35. Entonces, claro, los primeros coches de Tesla eran financieramente un desastre. Él, lo bueno que hizo Elon Musk, que es poco a poco fue recortando los costes de producción hasta que ya en el 2018 fue registrando algunos trimestres en los cuales el cash flow pues igualaba a las necesidades de financiación y poco a poco fue entrando algún trimestre en positivo. Pero estuvo más o menos desde 2007 a 2018. Es decir, claro, depende mucho. Una empresa nueva en un nuevo sector, pues el mercado puede ser un poquito más paciente. Es el caso de Uber también, ¿no? Que ha tenido muchos años consecutivos de márgenes brutos negativos. En general, donde hay que tener más cuidado es en el sector industrial. Es una empresa de aceros que lleva 3, 4, 5 años en margen bruto negativo. ¿Qué quiere decir? Pues que le ha subido el coste en las materias primas, ¿me seguís? Y no ha sido capaz de ese incremento de costes transmitírselo total o parcialmente a los clientes. Entonces, bueno, pero sí, efectivamente, depende del sector y yo creo que eso es bastante evidente. Vamos, seguimos un poquito más. Bueno, un poquito más, aguantadme un poquito más. Entonces, veis, en una estructura europea, diría, y también de algunos países de América, todo el cono sur, pues después quitaríamos las amortizaciones, los gastos de estructura y los gastos de explotación. En el mundo anglosajón, la amortización no se quitaría. Ellos calculan una cosa llamada EBITDA, que es Earnings Before Interest, Amortization, Depreciation e impuestos, ¿no? EBITDA. Entonces, en el caso de una empresa europea, quitaríamos amortización, gastos de estructura, gastos de explotación y llegaríamos al resultado de explotación. Ya os digo, en el EBITDA no quitaríamos la amortización. A ver, que tenéis alguna pregunta por ahí. Gastos de explotación son todos aquellos gastos que forman parte de la propia idiosincrasia de la empresa, pues por ejemplo, los sueldos y salarios del personal que está en fabricación, pero que no son el coste del input, ¿de acuerdo? Genial. Nada, solo faltaría. Si me pagan por enseñaros cosas, si yo en casa no me hace nadie caso, entonces por eso soy profesor, no os engañéis. Es broma. Bueno, en cualquier caso, como os decía, pues esto sería a nivel europeo, pues sería el beneficio antes de intereses e impuestos. Si quitamos las amortizaciones en el EBITDA, cuando ya quitamos el gasto financiero, llegamos a lo que se llama el resultado ordinario. Y aquí, fijaros, volvemos a meter unos ingresos y gastos extraordinarios. Bueno, yo os he dicho, mi empresa se dedica a consultoría y de manera recurrente formación. Pues otros ingresos de explotación, formación. Un gasto extraordinario, pues de repente hay un cliente que me pide, yo qué sé, hacer un proceso de selección, que no es lo mío, pero si me lo piden y pagan, pues allá que voy. O, por ejemplo, vendemos un inmueble de la empresa o una maquinaria. Bueno, pues eso es lo que llamamos gastos extraordinarios. Es decir, son aquellos gastos generados de alguna manera en situaciones pues, que no son las normales. Un negocio que es muy, muy lateral, muy, muy poco frecuente, pues hay un gasto extraordinario. Llegaríamos entonces al beneficio antes de impuestos, pagamos los impuestos y beneficio neto. Entonces aquí surge un concepto pues, muy, muy, muy relevante, que es el concepto de cash flow. El cash flow es el recurso generado por la empresa.
El cash flow económico, ¿cómo lo calcularíamos? Pues el cash flow económico sería, dividimos el beneficio e ingresos menos gastos. Pero hay una parte de los gastos que no se pagan, ¿no? Lógicamente, las amortizaciones, las depreciaciones, los deterioros son, he puesto amortizaciones porque es el más habitual. Son gastos, pero sin salida monetaria. Por tanto, para yo calcular cuál es el cash flow económico de la empresa, tendría que coger el beneficio y sumarle la amortización. Esta es la manera más habitual de calcular la amortización, digamos, desde un punto de vista financiero y rápido, ¿vale? No es perfecta, vamos a ver por qué, pero es una manera bastante aproximada. Pero luego, para calcularlo de manera correcta, si yo lo que quiero es calcular cuál es la generación de caja de las actividades de explotación de la empresa, pues sería ideal hacerlo como veis aquí, pues cobros de explotación menos pagos de explotación. Y ahí nos encontramos con algo que es muy importante. Esto no lo puedo hacer si no tengo información interna de la empresa. ¿Por qué? Pues porque la contabilidad financiera no me refleja las diferencias entre si el cobro es de explotación o no. Es lo que me preguntaba antes el compañero. Cuando veo la contabilidad financiera de la empresa, yo no sé qué es relativo a la explotación y qué no lo es. Por tanto, ahí entraría ya la contabilidad analítica. Necesitaría tener acceso a la contabilidad analítica de la empresa. ¿Coinciden el cash flow financiero y el cash flow económico? Pues no, normalmente no coinciden. Bueno, si me aguantáis un momentito, vemos el concepto de ratios, ¿no? Entonces, el ratio es el cociente entre dos magnitudes. Como tengo aquí el de Netflix, pues podemos usar el de Netflix. Me vengo aquí a Netflix y aquí justo abrí, no sé si os acordáis, dentro de fundamentales, veis aquí que hay un apartado que son ratios. Entonces, los ratios es la relación entre dos variables de una empresa. Habitualmente, dividir dos variables de la empresa. Por ejemplo, precio y beneficio o utilidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues yo tomo el precio de Netflix, en este caso 73,21, y lo divido por el beneficio por acción de Netflix. Pues debe ser en torno a 3, ¿no? Para que dé 73. Entonces, esto es, el 23,43 es el precio dividido entre el beneficio y el 24,04 es ese mismo ratio calculado para el sector. En este caso, ¿qué quiere decir este 23? Quiere decir que con el actual beneficio de Netflix tardaría 23,43 años en recuperar mi inversión vía beneficios. Es decir, si Netflix sigue sin repartir beneficios, dividendos entre sus accionistas, me llevaría 23 años recuperar la inversión. Lo mismo, precio sobre ventas. De alguna manera Netflix está un poco más barata que la competencia. Precio sobre ventas. Pues en este caso veo cómo compara el precio, la capitalización bursátil de Netflix con las ventas de Netflix. Veis que son casi 8 veces contra 11,5. Pues también está más barato Netflix que la competencia. Y así seguiría. Precio flujo de caja, dividimos por el flujo de caja. Precio flujo de caja libre, descontando las inversiones. Y el más importante. Entonces, los más importantes son precio entre utilidad. El más importante se llama PER, Price Earnings Ratio, es el nombre en inglés. Precio sobre ventas. Y este es muy importante. Es el precio sobre valor contable. Es decir, dividir la capitalización bursátil de Netflix entre el valor contable de Netflix. Y eso nos da 12 veces. Esto es lo que está caro en Netflix. Netflix cotiza a 12 veces su valor contable, explicado con el ejemplo de antes. Si yo quisiera comprarme Netflix, el fondo de maniobra por cada 12 euros que pusiera, 11,84, ¿no? Serían cosas que yo he pagado por encima del valor contable, para entendernos. Y aquí tenemos lo mismo sobre el valor contable neto, que es restando los préstamos. Y si bajo, pues puedo ver los márgenes. Los márgenes, cuando uno hace un análisis, digamos, a medio y largo plazo de una empresa, siempre se mide la media de los últimos 5 años. Margen bruto, ¿cómo está Netflix? Peor que la competencia. ¿De acuerdo? Lo que le cuesta producir las series, coste de ventas, es comparativamente con sus ingresos peor que la competencia.
Pero después es la única que gana dinero. Cuando comparamos con Disney, con HBO, pues como veis, el margen operativo, es decir, cuando llegamos a lo que es ingresos menos gastos totales, gastos de explotación, 23 positivo contra 32 negativo. Y ya si vamos al margen de utilidad, vemos que la diferencia es brutal, 18 contra 3. Entonces, Netflix es una empresa que tiene márgenes brutos menores, pero que es más eficiente que la competencia. Seguimos para abajo, bueno, esto, beneficio por datos por acción, yo no lo suelo mirar. ¿Por qué? Lógicamente, porque depende del número de acciones. Entonces, una empresa que hace una ampliación de capital, pues pierde o empeora en ratios, ¿no? Pues bueno, no se suele mirar. Pero sí, aquí tenemos la rentabilidad sobre la inversión. Fijaros, esto es dividir la rentabilidad de la empresa entre el total de inversión. Entonces veis ahí 33,98 contra 27. Es más rentable. Sobre activos, en lugar de hacerlo sobre activos brutos, sobre activos netos. También es más rentable la empresa. 10,74, 2,47. Y el más importante de largo, que es la rentabilidad sobre los fondos propios, donde Netflix sale un poquito peor que la competencia. Y abajo, que ya lo hemos visto, estaría la rentabilidad por dividendos, que vemos que efectivamente pues Netflix no paga dividendos y la competencia sí. Bueno, le hemos dado un repaso, yo creo bastante interesante, a esta primera parte del análisis de balances. Bueno, dudas que se os planteen antes de la clase de mañana. Mañana vamos a seguir, haremos otro ejemplo de una empresa que no sea tecnológica, seguramente sea Acerinox, pero antes de seguir, no sé si os ha quedado alguna duda. Wow, eso es que me he explicado muy bien o que tenéis ganas de iros ya. Bueno, venga, pues si no hay dudas, nos vemos mañana, creo que a la misma hora, si no estoy equivocado. Gracias, profe. Gracias a vosotros, nos vemos mañana. Gracias. Ahí dicen más ejemplos, sí, no os preocupéis, y vamos a hacer un montón. Un abrazo, hasta luego. Gracias, chao.